Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que francamente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con un montón de preguntas. Si creías que lo habías visto todo en el mundo de la farándula turca, prepárate, porque lo que vamos a desgranar hoy es de esos giros inesperados que te hacen replantearte todo. Estamos hablando de Can Yaman, ese actor que ha conquistado corazones a nivel mundial, y de Demet Özdemir, la CEO protagonista de esa serie que tanto nos enamoró. Hoy, Can Yaman confiesa todo sobre una agresión por parte de Demet Özdemir. Sí, has oído bien. Una revelación que sin duda va a dar muchísimo de qué hablar. Así que si eres fan de estas estrellas, o simplemente te encanta estar al día de los secretos y las sorpresas del mundo del entretenimiento, quédate hasta el final, porque esto promete ser explosivo. Y antes de que se nos olvide, si todavía no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón rojo de abajo y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones y exclusivas. ¡Vamos allá! Imagínense la escena, dos actores que parecían tener una química innegable en pantalla, cuyo romance en la ficción se trasladó a la vida real, al menos en la imaginación de muchos fans. Can Yaman y Demet Özdemir, juntos en Erkenci, se convirtieron en la pareja del momento. Sus miradas, sus gestos, la complicidad que mostraban en cada entrevista y en cada alfombra roja, todo apuntaba a un idilio perfecto. Los seguidores de la serie y de su vida personal suspiraban con cada aparición conjunta. Parecía que el destino los había unido, no solo en la ficción sino también en la realidad. Y claro, cuando una pareja luce tan bien junta y la química traspasa la pantalla, es natural que el público fantasee y especule sobre su relación. No es ningún secreto que la industria del entretenimiento, y especialmente la turca, sabe cómo jugar con estas expectativas, y Yaman y Özdemir, sin duda, eran la joya de la corona en ese momento. La popularidad de la serie Erkenci fue meteórica, catapultando a sus protagonistas a la fama internacional. Los fans de todo el mundo se enamoraron no solo de la historia de amor entre Kandibit y Sanemane, sino también de la aparente conexión genuina entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sus publicaciones conjuntas en redes sociales, sus entrevistas llenas de risas y comentarios cómplices, y su presencia en eventos públicos alimentaron la idea de una relación de ensueño. Era fácil creer que la magia que veíamos en pantalla se extendía a sus vidas privadas. La audiencia se deleitaba con cada detalle, construyendo en sus mentes un relato de amor perfecto, algo que rara vez se ve en la compleja realidad de las relaciones humanas, especialmente en el ojo público. Sin embargo, como en las mejores novelas, la trama da un giro inesperado. Lo que empezó como una historia de amor de cuento de hadas, o al menos así lo percibíamos, parece tener un lado mucho más oscuro y sorprendente. Las declaraciones de Can Yaman han sacudido los cimientos de esta percepción idílica. Según lo que se está rumoreando y lo que él mismo ha sugerido en diversas entrevistas recientes, la relación entre él y Demet Özdemir no fue tan pacífica como se creía. De hecho, Yaman ha insinuado, de forma bastante directa, que existieron episodios de agresión por parte de ella hacia él. Sí, han oído bien. La pregunta que nos surge a todos es, ¿cómo es posible? ¿De qué tipo de agresión estamos hablando? ¿Fue algo físico, verbal, o ambas cosas? Esta revelación ha caído como una bomba en el universo de la farándula turca y ha generado un torbellino de especulaciones y debates entre los fans y la prensa. La imagen de la pareja perfecta se desmorona ante estas declaraciones, obligándonos a cuestionar todo lo que creíamos saber. Los detalles que han salido a la luz son escasos pero suficientes para encender las alarmas. En una de sus últimas apariciones públicas, Can Yaman, conocido por su franqueza, aunque a veces calculada, hizo unas declaraciones que dejaron a los periodistas y al público en shock. Al ser preguntado sobre su relación pasada con Demet Özdemir, la respuesta de Yaman fue mucho más allá de un simple «todo terminó». Habló de un ambiente tenso de discusiones y, de manera explícita, utilizó la palabra agresión. No se trata de un comentario leve o de una simple disputa. La palabra agresión lleva consigo un peso y unas implicaciones muy serias. Si bien Yaman no ha entrado en detalles gráficos o específicos sobre la naturaleza exacta de estas agresiones, la gravedad de su elección de palabras es innegable. Se refiere a un comportamiento que va más allá de un desacuerdo o una discusión acalorada, sugiriendo un patrón de conducta perjudicial y posiblemente dañino por parte de Özdemir. Esta reticencia a ahondar en los detalles podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría ser un
Tentó de proteger a ambas partes de un mayor escrutinio público sobre aspectos íntimos y dolorosos de su relación. Por otro lado, podría ser una estrategia para mantener el misterio y evitar que las especulaciones se desvíen hacia detalles escabrosos que no son el foco principal de su mensaje. Sin embargo, incluso con la información limitada, la sola mención de agresión es suficiente para generar una profunda inquietud y para cuestionar la dinámica de su relación. ¿Qué pudo haber llevado a una situación así? Es difícil de imaginar, especialmente considerando la imagen pública que ambos proyectaban. Can Yaman, un hombre físicamente imponente, y Demet Özdemir, una mujer carismática y aparentemente tranquila. La discordancia entre la imagen pública y la revelación privada es lo que hace esta noticia tan impactante. Las teorías empiezan a volar. ¿Fue una relación tóxica desde sus inicios? ¿Hubo celos, inseguridades o presiones externas que desataron estas tensiones? El mundo del espectáculo es un hervidero de emociones a flor de piel, y las presiones de la fama, las largas jornadas de rodaje y la exposición mediática constante pueden afectar a cualquiera. Es posible que detrás de las cámaras, la realidad fuera mucho más complicada. Las relaciones en la industria del entretenimiento a menudo están sometidas a un escrutinio público implacable, a agendas apretadas que dificultan la conexión personal y a la constante presión por mantener una imagen pública impecable. Estos factores pueden crear un caldo de cultivo para el estrés, las inseguridades y, en algunos casos, para comportamientos destructivos. No es descabellado pensar que las presiones inherentes a ser dos de los actores más populares de Turquía hayan jugado un papel en la dinámica de su relación. Además, la línea entre la actuación y la vida real puede volverse borrosa para el público, y las expectativas que se crean pueden ser abrumadoras. Lo que sí parece claro es que Can Yaman ha decidido romper su silencio después de un tiempo considerable. ¿Por qué ahora? Quizás es un deseo de sanar, de quitarse un peso de encima, o simplemente de contar su versión de los hechos ante el aluvión de especulaciones y rumores que siempre han rodeado su vida personal. En la cultura turca, la figura del hombre a menudo se asocia con la fuerza y la resistencia, y admitir haber sido víctima de una agresión, independientemente de su naturaleza, puede ser un acto de gran valentía. Por otro lado, la forma en que se han revelado estos detalles, de manera indirecta en principio, luego un poco más directa en entrevistas, sugiere una cautela por parte de Can, como si no quisiera entrar en detalles escabrosos que pudieran perjudicar a las partes involucradas, pero al mismo tiempo sintiendo la necesidad de dejar clara su verdad. El paso del tiempo puede haberle dado la perspectiva necesaria para abordar este tema, o quizás un evento reciente lo ha impulsado a compartir su experiencia. La valentía de un hombre en admitir ser víctima de agresión es un tema delicado y aún tabú en muchas sociedades, y el hecho de que Yaman haya tomado esta decisión podría ser un punto de inflexión en la conversación pública sobre este tema. Su enfoque, al parecer, no es el de la venganza o el espectáculo, sino el de la verdad y la posible sanación personal. Muchos fans se preguntan si estas declaraciones van a tener algún tipo de repercusión legal o mediática. Por ahora, Demet Özdemir no se ha pronunciado al respecto. Esto, por supuesto, solo alimenta más el misterio y la controversia. En el mundo de las redes sociales y los medios de comunicación, el silencio puede ser tan elocuente como las palabras. ¿Estará Demet preparando una respuesta? ¿O ha decidido ignorar las declaraciones de su expareja? Ambas opciones tienen sus propios matices y consecuencias. Un silencio prolongado podría interpretarse de muchas maneras, desde la confirmación tácita hasta la negación tácita, pasando por una estrategia de dejar pasar el temporal. Una negación rotunda podría desencadenar una guerra de declaraciones, con implicaciones legales y de reputación para ambos. La ausencia de una respuesta oficial por parte de Demet Özdemir deja un vacío que la imaginación colectiva se apresura a llenar, creando un terreno fértil para la especulación. La presión mediática sobre ella será inmensa, y la forma en que gestione esta situación será observada de cerca por sus seguidores y detractores. Lo que es innegable es que esta revelación ha puesto en tela de juicio la narrativa que teníamos sobre Can Yaman y Demet Özdemir como pareja. Hemos idealizado su romance, hemos fantaseado con su futuro, y ahora nos enfrentamos a una realidad mucho más compleja y dolorosa. Esto nos recuerda que las apariencias engañan, y que detrás de las sonrisas y las apariciones públicas, cada persona tiene sus propias batallas y sus propias historias. La industria del entretenimiento, con su brillo y su glamour, a menudo esconde realidades mucho crudas y difíciles de asimilar.
La idealización que el público hace de las celebridades puede ser un arma de doble filo, creando expectativas poco realistas que al desmoronarse, generan decepción y confusión. Este caso es un claro ejemplo de cómo la distancia entre la imagen pública y la realidad privada puede ser abismal. Nos invita a ser más conscientes de que las personas detrás de los personajes públicos son seres humanos complejos, con sus propias luchas y vulnerabilidades. Es importante recordar que aunque Can Yaman ha hecho estas declaraciones, la versión completa de los hechos y las razones detrás de estos supuestos episodios de agresión siguen siendo un misterio. No podemos juzgar a nadie sin conocer todos los ángulos de la historia. Sin embargo, la simple mención de agresión, por parte de una figura pública de la talla de Can Yaman es lo suficientemente seria como para generar un debate importante. Nos invita a reflexionar sobre las dinámicas de las relaciones, sobre el impacto de la fama en la vida personal, y sobre la importancia de la honestidad y la comunicación en cualquier tipo de vínculo. Es fundamental mantener una postura de equilibrio, reconociendo la gravedad de las acusaciones sin caer en juicios sumarios. La prudencia y la empatía son claves en momentos como este. La conversación que esto genera es valiosa porque nos permite examinar cómo las relaciones interpersonales se ven afectadas por factores externos, como la fama y la presión mediática, y cómo la comunicación abierta y el respeto mutuo son pilares fundamentales para cualquier vínculo saludable. La forma en que los medios de comunicación y el público en general manejan este tipo de noticias también es crucial. Debemos evitar caer en el sensacionalismo barato y en el juicio precipitado. En lugar de eso, debemos fomentar un espacio donde las personas puedan expresar sus experiencias sin temor a represalias o a ser desacreditadas. La violencia, en cualquiera de sus formas, nunca es aceptable y si las acusaciones de Can Yaman son ciertas, es importante que se aborde la situación con la seriedad que merece. La responsabilidad de los medios no es solo informar, sino también hacerlo de manera ética y sensible, evitando perpetuar estereotipos o contribuir a la victimización. El debate público debe centrarse en la importancia de la seguridad emocional y física en todas las relaciones, y en la necesidad de crear entornos seguros para que las personas puedan hablar abiertamente sobre sus experiencias. Hemos visto cómo en otras ocasiones, cuando figuras públicas han hecho declaraciones similares, la reacción del público ha sido mixta. Algunos apoyan al denunciante, otros piden pruebas, y otros simplemente disfrutan del drama. En este caso, la expectación es máxima, ya que se trata de dos de los actores más populares de Turquía, con una legión de seguidores en todo el mundo. La polarización de opiniones es casi inevitable. Algunas personas verán esto como una oportunidad para criticar a Demet Özdemir, mientras que otras defenderán su inocencia o cuestionarán la veracidad de las declaraciones de Yaman. Lo importante es recordar que cada persona tiene derecho a su propia versión de los hechos, y que la verdad suele ser matizada y compleja. La atención que genera esta noticia también pone de manifiesto el poder de las redes sociales y la influencia de las celebridades en la opinión pública. Sin duda, esta historia nos da mucho en qué pensar. Nos hace reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones, incluso aquellas que parecen más sólidas desde fuera. Nos muestra que la fama no protege de los problemas personales, y que detrás de las cámaras, la vida puede ser mucho más complicada de lo que imaginamos. La confesión de Can Yaman sobre la agresión de Demet Özdemir es una bomba de relojería que ha explotado en el universo del espectáculo, y las ondas expansivas de esta noticia seguirán sintiéndose durante mucho tiempo. Esta revelación es un recordatorio de que, a pesar de la fachada de perfección que a menudo se proyecta en el mundo del entretenimiento, las celebridades son seres humanos con emociones complejas y experiencias vitales, algunas de las cuales pueden ser dolorosas y difíciles de procesar. En resumen, hemos pasado de la idílica imagen de una pareja de telenovela a una revelación sorprendente y preocupante. Can Yaman ha dado un paso al frente para hablar de episodios de agresión por parte de Demet Özdemir, sacudiendo la percepción que teníamos de su relación. Los detalles son escasos, el silencio de Demet Özdemir añade más misterio, y las especulaciones no paran de surgir. Lo que queda claro es que la realidad, como siempre, es mucho más compleja de lo que aparenta. Y esta historia nos recuerda la importancia de mirar más allá de las apariencias y de abordar estos temas con la seriedad y el respeto que merecen. La búsqueda de la verdad y la comprensión de las complejidades humanas deben ser nuestra prioridad, dejando de lado el juicio precipitado y el sensacionalismo. Y hasta aquí, mis queridos espectadores, llega nuestro análisis de hoy. Una noticia impactante sin duda, que nos deja con muchas preguntas y reflexiones.
Queremos saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprende esta revelación? ¿Creen que Demet Özdemir debería pronunciarse? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, no olviden regalarnos un generoso me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que nadie se pierda esta noticia, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas nuestras exclusivas y análisis. Gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.